Luz y sal. Espero que te sea útil el video. Quisiera hablarte de algo que no sé si sea alegórico o sea parabólico, parábola. Eh, pero quisiera hablarte de la madre resortera, ¿no? No es muy clínica la forma en la que lo estoy diciendo, no es muy pedagógica incluso si es que no te sirve la alegoría, pero quisiera hablarte de la madre resortera, ¿no? ¿Quién es una madre resortera o cómo defino yo madre resortera? Y eso es mío y hazme responsable de lo que estoy diciendo, porque finalmente no lo vas a encontrar en ningún libro. ¿Cómo funcionan las resorteras o la madre catapulta o no sé cómo le quieras decir? ¿Cómo funcionan las resorteras o las catapultas? Estas cosas funcionan según la física. Mientras más energía potencial acumulen, mayor energía cinética pueden desarrollar, ¿no? ¿Qué estoy diciendo con esto? Que mientras más tú generes resistencia, en el caso de la resortera, entre los hules que están sosteniendo la piedra o lo que vayas a lanzar, estás generando energía potencial, es decir, ya se está acumulando una energía que puede llegar a, al soltarse o al desencadenarse, generar una fuerza que lleve al objeto en caída libre o en línea recta o no sé, la curva que genere, ¿no? Por ejemplo, en las catapultas lo que se espera es que hagan una curvatura en forma de elipse, de círculo. Pero para ello se requiere otra vez en la catapulta lo mismo, tener que estar alando, 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 alando hasta que la catapulta logra alcanzar una tensión fuerte y obviamente eso es una energía potencial que va después a ser convertida en energía cinética cuando se suelta o se libera esa energía. ¿Qué tiene que ver esto con la mamá y con las catapultas y con la madre resortera? Bueno, muy sencillo. Eh, en Estados Unidos antes se tenía la idea de que los hijos se tenían que ir y los hijos tenían que huir de la casa o tenían que salir de la casa porque era el deber cristiano. Todo hijo tenía que casarse, formar su propia familia, desarrollarse profesionalmente, tener, o sea, generar descendencia. La familia siempre ha generado descendencia, ¿no? Generas patria, generas religión, generas valores, generas y perpetúas el concepto cultural que se tiene en el entorno. Esa era la idea del protestantismo y esa es la idea del cristianismo. Los hijos elegidos de Dios tenían que reproducirse y multiplicarse porque finalmente eran los que tenían que mostrarle al mundo, en el caso de los hebreos, mostrarle al mundo que la iglesia, perdón, que Jehová estaba con ellos y que ellos eran un pueblo que tenía totalmente una forma contracultural de vida, ¿no? Tú lees en Deuteronomio que te dice, no hagas lo que hacen en los pueblos que tienes alrededor, ¿no? No te acuestes con tu propia familia, no adores a dioses de otras culturas, y otra serie de preceptos que de repente cuando uno los lee como que a uno le choquea, ¿no? Las cosas inmundas, las cosas sagradas, perdón, etcétera, 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 ¿no? La familia tenía esa función, de perpetuar lo que una nación era o lo que una nación representaba. Era el bastión en donde se reproducían los valores de la nación, donde se reproducían los valores, en el caso de los cristianos, donde cuando salen los puritanos de Inglaterra por las cacerías que se están haciendo allá entre los católicos, cada que tomaban el poder, pues era persecución a los puritanos eran los que habían llevado la religión protestante como que al límite de las cosas que no todas son pues útiles, pero que finalmente era una lectura bíblica la que se hacía y era una lectura en donde se quería como que pasar de la raya para evitar pecar, ¿no? Porque en cuanto tú le das la puerta al pecado, pues te pierdes. Entonces, pero también ellos tenían entendido que los hijos tenían que salir del hogar, las escuelas o en Estados Unidos, sobre todo en las universidades,
son universidades de paga, son universidades que están fuera del hogar, no son universidades estatales, son universidades que permiten que los hijos pues vayan a hacer una vida independiente. Incluso hay zonas en donde los niños, los jóvenes y las jóvenes viven y conviven entre ellos, etcétera, 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 ¿no? El, 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 el punto acá es, bueno, ¿qué pasa con la madre resortera? ¿O por qué estoy hablando de la madre resortera? Porque hoy la madre, y digo la madre porque es lo que me toca ver en el caso de cuestiones que tengo cerca, que no voy a entrar en detalles para no evidenciar. Lo único que estás viendo con estas representaciones o estos estereotipos de mujer es que están protegiendo supuestamente a los hijos de lo que allá afuera está mal, ¿no? Supuestamente los están defendiendo de lo que está ocurriendo afuera, supuestamente los protegen incluso de la gente que tienen alrededor, los propios vecinos, pero cuando los tienen en la casa, los surten de toda una serie de retainas o de cosas horribles que les dicen, en donde lo único que estás haciendo es destruir su imagen mental, psicológica, fisiológica, porque finalmente sus amígdalas se encuentran excitadas y eso trae como consecuencia la producción de cortisol y de otras sustancias que a la larga o a la corta traen como consecuencia problemas físicos, agotamiento, debilidad muscular, cansancio, tiempos irregulares de sueño, problemas de ansiedad, estrés, etcétera, ¿no? Entonces, esa persona que, insisto, asegura que lo está haciendo por el bien de los hijos, porque hasta ahorita no he oído una mamá que diga que lo hace por mal, aunque mate a los hijos a golpes. La idea es que esa mamá lo que está haciendo es estirando esa liga tanto en donde ella jura que lo que está haciendo es bueno, válido y verdadero, pero el mensaje que se está recibiendo en el hijo es ese estirar la liga, estirar la liga, estirar la liga y estar esperando en qué momento él va a tener todas las posibilidades, aptitudes y actitudes, valores o recursos o formas y va a salir volando de la casa, o sea, va a salir corriendo de la casa. Decían cuando yo estudiaba en la preparatoria, la psicología, perdón, en la universidad, la psicología de la adolescencia, una frase que me quedó muy, muy, muy grabada fue, es que un joven vive en la casa de su familia porque no le queda de otra. O sea, si él pudiera largarse, él ya se hubiera largado, ¿no? Es como lo que he dicho en infancia, los hijos, los bebés no te matan y te arrancan el biberón y se van felices porque no pueden, pero lo harían. Esta frase que a mí me gustó mucho, hoy ya no es tan sonada porque hoy está el síndrome Daria, ¿no? El síndrome Daria, y ese sí existe, no lo estoy inventando. Insisto, lo de la madre catapulta, ahorita vino la idea, pero lo del síndrome Daria existe, e incluso existe la serie de cultos sobre esto. Es esta idea de que mi casa, mi garage, mi cuarto, se va a volver mi búnker y ahí me voy a quedar a vivir perpetuamente. Lo único que hago es le corro un varo a mi mamá, pero esa va a ser mi casa, ¿no? La lleno, esa cápsula espacial, la lleno de los recursos para no tener que estar moviéndome de un lugar a otro, tener el mundo dentro de mi hogar, hacerme de los recursos que yo necesite y no salirme de mi casa, o sea, esa es mi casa, punto. Y además me atrevo incluso a llevar a mis hijos y a mi esposa y los meto a cohabitar allá adentro, ¿no? Y el chavo en alguna forma inconsciente o consciente decide decir que esa es su casa. Bueno, ¿qué está pasando entonces con la madre catapulta? Cada que insulta, cada que agrede, cada que vitupera, cada que denigra, cada que sigue haciendo cosas que contradicen su hacer y su decir, lo único que está haciendo es lo que según ella, bueno, quiero pensar que es lo que está haciendo porque según ella no quiere que pase eso. Yo espero que así sea porque en algunos casos parece todo lo contrario, están tratando de correr a los hijos lo antes posible. Lo que está haciendo es estirar la liga de la paciencia del hijo, ¿no?
una paciencia que hoy con los hijos en estos tiempos de lo millennia y los hijos de la generación Z y todo este show, la paciencia ya es un hilo muy delgado. O sea, la paciencia ya se pierde rápidamente, ¿no? Ya no existe esta idea del dominio propio, de la longanimidad, de toda esta idea, ¿no? Insisto, porque todo esto no viene de la psicología, esto viene del cristianismo. O sea, todo esto está escrito hace más de 2700 años, si te sigues al Pentateuco, ¿no? O sea, entonces, hoy el chavo, igual que la madre, igual que la sociedad en general, estamos visceralizando las cosas, es decir, en el momento en el que nos están apedreando, en ese momento queremos responder. Ahora, insisto, lo único que falta es el soltar el obturador y el hijo sale disparado. Lo único que necesita es saber a dónde va a caer. Ese es el gran problema. Y el problema es que cree que donde va a caer es mejor que donde está, ¿no? O sea, va a caer con un amigo que le ofrece un cuarto, va a caer en la casa de una amiga que le ofrece un cuarto, va a caer en la casa de... y que obviamente tienen desordenada la vida como ellos. Y a lo mejor tienen padres más tolerantes como ellos. O ya no existen los padres, como vuelvo a repetir, ya lo he dicho en otros videos. El papá es un amiguito, es un fiestero, el papá pone el ejemplo primero porque él reparte las cervezas, el papá anda tatuado, el papá parece todo menos un adulto, ¿no? Es un mamarracho de 50 años, este, y además dice que él tiene la autoridad, ¿no? ¿Cuál autoridad, no? Pero bueno, este hijo que supuestamente estamos salvando de que caiga en las manos equivocadas, lo único que estamos haciendo es estirar la liga, ¿no? Cuando él encuentre las circunstancias óptimas o él jure que tiene las circunstancias óptimas, él se va a largar o ella se va a largar, ¿no? ¿Por qué? Porque en casa no encuentra paciencia, dignidad, atención, cobijo, amor, bla, 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 ¿no? Y entonces, pues va a salir disparada, ¿no? O va a salir disparado, ¿no? Y esto, obviamente, con las consecuencias, ¿no? Porque si vas a vivir con alguien con desórdenes emocionales igual que tú, con desórdenes psicológicos igual que tú, con problemas de relaciones emocionales igual que tú, con violencia recesiva o potencial igual que tú, pues al final lo único que vas a hacer es meterte en la boca del otro lobo, ¿no? O sea, sales de Guatemala y te vas a Guatepeor, entonces acá la idea, bueno, sería que los padres o las madres o lo que sea que esté haciendo la de tutor, no estiren la liga, ¿no? O sea, finalmente no estires la liga tanto que un hijo decida mejor salir volando en la catapulta, porque el mundo lo está esperando, ¿no? El mundo lo está esperando, los drogadictos, los alcohólicos, los promiscuos, los homosexuales, las lesbianas, los violadores, los sodomitas, ¿para qué te digo, no? Tanta gente que está allá afuera buscando a tu hijo, con toda esa violencia, con toda esa agresión, con todo ese lugar, que no saben dónde sacarlo. Y a lo mejor esa persona le ofrece un arma, le ofrece un puesto en un lugar donde haya violencia, donde haya agresión, donde haya muerte. Y un hijo que ha aprendido a no respetar la vida, ni siquiera la vida de los animales, ni siquiera la vida humana, no ha aprendido a respetar su propia dignidad porque ha sido pisoteada todos los días. Alguien llega y le ofrece, como hacen los yakuzas en Japón, o como hace la Mara Salvatrucha en El Salvador, o como hacen otras organizaciones, la 1313 en Los Ángeles, California y demás. Cuando ellos te ofrecen lo que en casa no te dan, el concepto de familia, el concepto de fidelidad, el concepto de cobijo, el concepto de ser alguien, de que vales, de que eres parte de que eres reconocido, de que a alguien le importas, de que alguien se muere por ti, etc, etc, etc. Esta persona pues obviamente se siente que está entrando en el terreno donde tiene que entrar, ¿no? ¿Quién no quiere sentirse apreciado, amado, querido? Y cuando se supone que el que lo tiene que dar es tu padre o tu madre,
él lo único que está haciendo es estirar la cuerda de la paciencia diciendo que eres una basura, que eres un don nadie, que tus testículos seguramente te heredaron la falta de fuerza y valor que la de tu padre. Si en tu casa te dicen que no vales la pena, si no te bajan de, ¿no? O sea, parece que te le están hablando a un reo que se encuentra después de haber violado, matado y quién sabe qué tanto haya hecho. Y creo que ni a ellos los tratan así porque derechos humanos sale y se queja, ¿no? Creo, no me hagas caso. Pero regreso, esta idea de la madre resortera o del padre resortera, pues es esta, ¿no? Es esta idea de que entiendas que lo único que estás haciendo, aunque salgas a observar qué le están diciendo a tus hijos, los enemigos, que generalmente somos los que no estamos de enemigos, somos cristianos. El problema es que no hablamos tu lenguaje y no entendemos el mundo como tú lo entiendes, ni lo vemos como tú lo ves. Y entonces obviamente eso te genera el síndrome de Frankenstein, que eso también existe, no lo estoy inventando. Lo de la resortera es mío, pero lo otro no. El síndrome de Frankenstein es que ante lo extraño y lo diferente, todo nos tiene que causar horror. O sea, cuando no lo conoces, lo sientes peligroso a ti, lo sientes ajeno a ti. Y entonces, como dice Jesús, ellos no son de mis ovejas porque ellos no conocen mi voz y ellos no entienden lo que yo digo. Si ellos fueran de los míos, pues ellos entenderían lo que digo. Entonces, esa es la parte complicada, ¿no? Te recomiendo que si eres padre, si eres madre, si tienes a tu cargo algún joven, algún niño, algún adolescente, algún adulto, mires lo que dices, mires lo que haces, mires lo que es tu vida con él, lo que es tu vida cuando se supone que tú eres la figura que tendría que dar todas las cosas que desgraciadamente con las que nacemos, que son carencias emocionales, psicológicas, físicas, etcétera. Y no esperes que tu hijo un día termine en las manos de alguien más, de algo más, y después estés culpando, porque además lo más divertido, culpas al hijo, culpas a las situaciones, culpas al papá, culpas a todo el mundo. Pero tú no ves que tú eras la alfarera o el alfarero que tenía ese hijo en sus manos 24/7 y en lugar de atenderlo lo que hacías era atenderte a ti, salvar tu ego, salvar tu placer, salvar tú y autoafirmarte diciendo que tú eres la víctima de todas las circunstancias y que por lo tanto tienes derecho a comportarte como te comportas. Creo que eso habla de nuestra inmadurez y eso habla de nuestra falta de capacidad. Insisto, todo lo que te subo es porque ha pasado por el filtro de mi pobre experiencia y en esa medida yo no quisiera que, bueno, si te llegas a ser sensible a esto, no te des de topes contra una pared cuando veas los daños de las consecuencias que estás tú mismo, tú misma acarreando. Luz y sal.